Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Preparados para la semana que viene? ¿Ya se están preparando? ¿Falta poquito? Ay, Dios. Sí. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Bueno, está la asistencia ahí, último día de clase, 7 fin, es la clave con mayúscula. Y bueno, la idea del día de hoy es cerrar un poco la materia dando hechos posteriores al cierre. Vamos a hablar un poco de área, algo de contingencias, que eso es un ejercicio. Y después un caso, varios casitos sobre requisitos de la información contable, tema de las primeras unidades, la primera unidad sería, pero que ahora ustedes ya saben todo lo que es el proceso, el trabajo que estuvimos haciendo. La idea es ver qué pasa si no hacemos eso, qué pasa si hay algún error, qué pasa si tomamos decisiones y decidimos exponer, no exponer, cuantificar, no cuantificar, hacer ajuste por inflación, no hacer ajuste por inflación y cómo va a afectar a los requisitos que estuvimos dando. Y después, clase de consulta, ¿sí? Si bien parece el caso de hechos posteriores al cierre y ADEA parece largo, no lo es, porque en cierto tenemos que ver o vamos a ir analizando 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7 cuestiones, ¿sí? Obviamente, como ustedes saben, todos mis prácticos tienen mucha información. La idea es que ustedes también empiecen a depurar y saber si es relevante o no toda la información que hay en la empresa y en el contexto, en el mercado. Bien, vamos a empezar con caso de hechos posteriores al cierre y área, que es el casito de 3 hojas de la firma Pletas SRL. Se encarga de la comercialización al por mayor de máquinas y utensilios de cocina con destino a comercios gastronómicos, ¿sí? Y me da el saldo contable. Me da el saldo contable, me da algunas observaciones que vamos a ir mirando. Después me dice me da aclaraciones, que son esos los puntitos. Y después me da datos adicionales. Y dentro de los datos adicionales me dicen los hechos posteriores al cierre. ¿Qué son los hechos posteriores al cierre? Hechos posteriores al cierre. Sí, tal cual. ¿Pero qué son? ¿Por qué son relevantes? Si son hechos posteriores al cierre. Con esos hechos posteriores al cierre, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a definir si esos hechos tienen algún impacto en el ejercicio que yo estoy cerrando, para analizar la intención de la sociedad o de la empresa, para analizar contingencias, es decir, hechos que sucedieron en mi ejercicio que estoy cerrando, pero que yo no sé si va a generar un resultado positivo o negativo, si lo cuantifico y lo contabilizo o no. También son hechos que quizás son completamente nuevos, es decir, pertenecen a otro ejercicio, pero que de alguna forma son relevantes informar. No contabilizar, pero sí quizás informar. Son hechos que ocurren después de cerrado el ejercicio, pero que van a aportar o no, hay que analizarlos, datos para poder cerrar el ejercicio que yo estoy trabajando.
Obviamente, este periodo, estos hechos posteriores al cierre va a ser desde el primer día hasta que yo cierre balance, que generalmente son 4 meses, ¿sí? Dentro de los próximos 4 meses del ejercicio siguiente van a suceder cosas que van a definirme cuestiones ya pasadas. Esos son los hechos posteriores al cierre. ¿Y área? Estado de ejercicios anteriores. Exactamente. Área es, acrónimo se dice, de ajustes de resultados de ejercicios anteriores. Vamos a ver si utilizamos o no utilizamos. Bien, ¿qué datos tengo? Bueno, tengo la cuenta Banco Macro. No me da ninguna aclaración. Tengo la venta de deudores por créditos por venta. Corresponden a ventas en cuentas corrientes a clientes dados por un plazo de 15 a 120 días. Los intereses se encuentran correctamente devengados, utilizando la tasa pactada de cada operación. Después tengo documentos a cobrar. Documentos a cobrar. Como la firma tiene la política de descontar los documentos en cartera, se miden al BAF a tasa de mercado. Y me aclara que la tasa de mercado es la tasa de descuento de documento establecido con el banco que se opera. Bien. Y me da el valor del documento. Fíjense que hay un documento, me da el valor nominal, que coincide con lo que tengo en documentos a cobrar. Me dice que la fecha me dice la fecha, el 20 del 12 del 2023. Cabe aclarar que nosotros estamos al 31 del 12 del 2023, por lo tanto ese 20 es la fecha de que se concretó la operación. Por un periodo de 60 días, la fecha de vencimiento es en febrero, el monto al contado me da el periodo que son 2, la tasa que es el 4%, y me dice que los intereses a devengar a tasa pactada son 85.851,36. Después me dice que el BAF, y me da todos los datos del cálculo del BAF, me dice que el valor futuro nominal, los días de vencimiento, para el vencimiento, la tasa de descuento efectiva anual, me da el BAF, o sea, ya hizo el cálculo, y me dice los resultados por negociación de documento y me dice que es 73.519,28. ¿Que de dónde sale eso? Si ustedes empiezan a jugar y a analizar, es la diferencia entre el valor futuro, es decir, el valor nominal, el del cheque, menos el BAF a tasa de mercado. Bien, bueno, el punto 3 me dice rodado y sus depreciaciones. Me dice que el método de depreciación es lineal, año de alta, se le asignó 5 años de vida útil. Uy, perdón. Y me dice que no tiene valor de recupero. Eso es lo que se planteó al inicio cuando se incorporó este rodado y se estableció el método de depreciación. Y me da todos los valores, me dice el valor de compra al contado, la vida útil en kilómetros, los kilómetros recorridos hasta el 31 y me dice cuántos kilómetros recorrió. Me da todos los datos del rodado. Y punto 4 me aclara que ese IVA a pagar que yo tengo en deudas, punto 4, IVA a pagar, corresponde a el periodo fiscal 12 del 2023, que vence en enero, ¿sí? Acuérdense, nosotros hacemos siempre la posición de IVA a fin de cada mes, pero esa posición, si hay obligación, vence recién a los 19, 18, 20, 25 días del mes siguiente. Bueno, y me dan otros datos que vamos a ir analizando.
Bueno, nos encontramos en un contexto de estabilidad monetaria. La firma aplicó una tasa de interés del 4% mensual en todas sus operaciones de crédito, capitaliza cada 30 días. Me dice que la política de la empresa es descontar todos sus documentos. Ahí tiene algo mal, le aviso por las dudas. La tasa de descuento efectiva anual debería ser, no nominal. Pero bueno, es de 150%. Me está diciendo que la empresa tiene la política de descontar los documentos. Y si yo descuento documentos, ¿cómo mido? ABAF, como está medido. Bien, no hay drama hasta ahora. La firma tiene como política brindar garantías por falla de sus productos vendidos. Los primeros 15 días de la fecha de venta entrega un bien similar. Del 16 al día 45 se hace cargo de la reparación del bien. El costo de la reparación por producto se estima que es de 50.000 pesos y la reposición del bien sale 750.000 pesos. Después, otro dato que me brinda es que el 15 de noviembre, AFIP, hoy conocida como ARCA, comenzó una inspección por el impuesto a las ganancias del 2021. ¿Sí? Me dijo, hola señor, le voy a inspeccionar para ver si usted liquidó bien impuesto a las ganancias o no. Y si hay que hacer algún tipo de ajuste o no. Bueno, cerró el ejercicio y me dicen los hechos posteriores al cierre. ¿Qué pasó con estos hechos posteriores al cierre? 1. La empresa no descontó el documento en cartera que poseía. Cobró el documento el día de su vencimiento, el 18 de febrero. ¿Esta situación que me avisan como hecho posterior al cierre impacta o no impacta en mi contabilidad? El cobro no. Bien. O sea, yo el hecho de que cobré el 18 del 2 no impacta. ¿Pero es relevante este dato? Fíjense que, vamos para atrás, yo tengo un documento a cobrar, porque cuando aparece, yo señalando mi computadora, nada que ver. Cuando voy al punto 2, sí, al punto 2 que dice documentos a cobrar por 1.376.921, cuando me voy al punto 2 me dice documentos a cobrar. Como la firma tiene la política de descontar los documentos en cartera, mira el BAF, ¿sí? Y me cuenta que ya me dio el BAF, ¿sí? Esos intereses, si bien obviamente, si bien ese documento a cobrar está bien medido, porque nosotros siempre dijimos los ajustes, el reconocimiento de el cobrar más o cobrar menos de esa decisión de descontar documentos, la pérdida o la ganancia que pueda hacer nunca voy a hacer a valor nominal, o sea, nunca ajusto la cuenta de documentos a cobrar, pero sí impacta en intereses positivos a devengar. Y fíjense que tengo una cuenta de resultado que dice resultado por negociación de documentos. Yo ya di por hecho que van a usar ese documento, lo van a descontar. Y ya estoy reconociendo un resultado. ¿Ese resultado se va a generar? No, porque al final la empresa decidió no descontar. ¿Sí? Estoy en este ejercicio diciendo se va a perder porque la empresa tiene la intención de descontar 73.000 pesos. Y al final no es así, porque la empresa, si bien siguió con esa política, dijo, no, ¿sabe qué? No, no voy a descontar. Tengo dinero suficiente, me parece que no corresponde. Bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un ajuste. ¿Sí? Ojo, esto es una linda trampita. ¿Sí? Si bien el hecho de que yo no cobré el documento o cobré el documento, el ingreso de plata, esa operación, el cobro o no cobro, el descuento o no descuento,
no va a impactar en mi contabilidad al cierre, pero sí genera un impacto en cómo yo mido el documento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros medimos en base a la intencionalidad de la empresa. Por lo tanto, si bien la empresa tiene la costumbre, yo tengo que verificar que esa costumbre se cumpla realmente. Porque, sí, los negocios son impredecibles. Conclusión, en este caso tengo que hacer un lindo ajuste. ¿Y qué cuenta voy a ajustar? ¿Documentos a cobrar? No, bien. ¿Cuál? La otra. Intereses positivos a devengar. Y obviamente, ¿qué cuenta tengo que dar de baja? Los resultados por negociación de documentos. Ese resultado negativo de 73.000 pesos. Bien, ya sé lo que tengo que hacer leyendo el primer hecho posterior al cierre. El 25 del 1 se produce un incendio. Yo cierro el ejercicio, ¿qué día? 31 del 12 del 2023. A los 25 días de cierre, se produce un incendio que produce una pérdida equivalente al 60% de las mercaderías en stock. ¿Sí? Yo el 31 del 12 tenía, no sé, 100 cocinas, se incendiaron, 60 se perdieron. Este hecho posterior al cierre, ¿es un hecho que va a impactar contablemente o va a impactar en alguna decisión de medición al cierre? Tal cual como alguien hizo un gesto, sí, no, sean valientes. No, muy bien, no, no genera ningún tipo de ajuste ni nada por el estilo. Perdón, estoy con un poco de mocos. Em, pero es un dato muy relevante, ¿no? Bueno, este dato, si bien es un hecho posterior al cierre que no afecta a mi contabilidad, ya les voy adelantando, nosotros tenemos que informar. No, no va a estar reflejado esta situación en el estado de situación patrimonial, en el estado de resultado, en el estado de evolución del patrimonio, en ningún lado. En ninguno de los 4 estados contables básicos va a estar la pérdida que generó ese incendio incidida. Pero nosotros en los estados contables tenemos las notas y en las notas, cuando hablemos de las mercaderías, vamos a informar de este hecho, porque es un hecho muy relevante para la toma de decisiones. Así que sí o sí vamos a informar al usuario de la información de un hecho nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el usuario, cuando estén en la asamblea discutiendo, esta es una asamblea, una SA, una SRL, cuando estén los socios reunidos, ¿qué van a decir? Bueno, van a tomar decisiones y tienen que saber que el 60% de esas mercaderías ya no están más hoy en stock. Y no están por una cuestión de que se produjo venta, sino porque hubo un incendio. Bueno, el IVA a pagar del periodo fiscal 12 del 23, que está informado que lo vimos, no se pagó en la fecha de vencimiento, vencía el 20 de enero, no pagó. Y me informa que AFIP, Arca hoy en día, utiliza el método de interés simple a tasa mensual. ¿Esto es un dato relevante? ¿Alguien, alguien puso que sí en los virtuales? ¿Todos están de acuerdo? ¿Cuánto yo debo hoy, al 31 del 12 del 2024?
todos sabemos que debemos 890.600 pesos, ¿sí? Eso debemos. Si yo decido, a ver, no decido hoy, pero vamos a suponer que estamos el 31 del 12. Si el 31 del 12 yo voy, hago la declaración jurada de IVA y pago, ¡au! ¿Cuánto tengo que pagar? Esa suma, ¿sí? Bueno, al 31 del 12 yo voy a deber los intereses que no pagué porque no paga a tiempo. No. Entonces, este hecho no es relevante porque hoy a mí, a fecha 31 del 12, cancelar esa obligación es 890.600 pesos. Si yo decido cancelar hoy esta obligación, voy a pagar esa suma. Ese es mi costo de cancelación, ¿sí? Salvo que Arca me haya una bonificación, que eso no hay, pero en líneas generales es lo que voy a deber. Están bien medidos. Por lo tanto, cosa que esto yo uso en los parciales y me encanta agregar, este hecho no es relevante, ¿sí? Ay, no es un hecho nuevo que va a tener su impacto en el ejercicio 2024. Cuando yo esté analizando, yo tengo que devengar los intereses que Arca me genera por no pagar a tiempo y bueno, pagaré los intereses. Y reconoceré como interés negativo todos esos intereses por pagar después del 20. Bien, me dice que el punto 4, que si bien se estima que de los productos vendidos de la firma, el 0,5% se brinda garantías, no se ha presentado en ningún caso de desperfectos de los productos vendidos durante enero y febrero del 2024. ¿Esto es algo importante para nosotros? Sí, no, tal vez. En los datos adicionales me dice que ay, por Dios, la firma tiene como política brindar garantías. Vamos a analizar si este dato es relevante o no. ¿Por qué? Porque la firma da garantías. Ella vende un producto y tiene que lo garantiza. Bueno, me dice que desde el día que vende, acá es la venta, vamos a hacer una linda línea del tiempo, se produce la venta y del 1 al 15, ¿qué se produce? Si no funciona, si hay un daño, entrega un bien similar. Y el costo de entregar un bien similar es de 750.000. Después me dice que del día 16 al 45 repara. Y que si tiene que reparar, le sale aproximadamente o se estima que es 50.000 pesos el costo. Bueno, durante el 2023 yo hice ventas. Todas esas ventas tienen garantías y tienen garantías solamente por 45 días. Entonces yo me tengo que plantear, bueno, de las ventas que yo hice en el 2023, estas pueden generar algún tipo
de pérdida o resultado en el futuro? ¿Algún tipo de contingencias? Sí, porque si yo me comprometo a entregarte un bien si no anda o incluso repararte, es una posible pérdida, un posible resultado negativo. Por lo que debería plantearme yo, bueno, hay una contingencia, porque yo me comprometí, asumí una obligación sobre algo que no sé si va a pasar, yo no sé si ese producto va a funcionar al 100%. Tengo que plantearme, bueno, esta contingencia que yo asumí por mi forma de comercializar, ¿lo debo registrar contablemente? Entonces yo me tengo que plantear, bueno, ¿cuáles son los requisitos contables para registrar una contingencia? Uno, que sea altamente probable, probable que suceda. ¿Qué más? Como todo lo que sucede en la contabilidad, exactamente que sea cuantificable. Porque si es altamente probable y yo no puedo cuantificar, no la voy a registrar. La voy a informar, pero no la voy a registrar. Que sea cuantificable y que esté relacionada con hechos sucedidos en el ejercicio. Asimismo, las contingencias que se registran en la contabilidad son las negativas, las positivas no. Si ustedes van a los libros, le va a contar esas dos situaciones. Hay contingencias positivas, hay contingencias negativas. Se hace todo un análisis y después se saca la conclusión de que las negativas solamente se registran siempre que cumplan con estos requisitos. Yo le había comentado a ustedes que hoy en día se están aplicando unas nuevas normas contables que han generado algunas modificaciones, ¿sí? Que lo que nosotros estamos viendo es lo más complejo que hay. Bueno, una de las modificaciones que generaron las NUA, que son las normas contables unificadas, que hoy en día ya no es necesariamente que sea altamente probable, con que sea probable o muy probable en el sentido de un 50% para arriba, ya lo registro. Altamente probable hacía una referencia de que, bueno, estamos en un 80, 90, casi 100%. Bueno, ahora con que ya haya un grado de probabilidad del 50, 60, lo registro. Bueno, bien, pareciera ser que esta situación cumple con todas estas condiciones. Es probable que suceda, es cuantificable y está relacionado con un hecho. Pero ¿qué pasa? ¿Qué me dicen los hechos posteriores al cierre? Exactamente, en los hechos posteriores al cierre ya no cumplo más esta situación, ya no hay probabilidad de que suceda. ¿Por qué? Porque entre el 31 de diciembre, que sería, vamos a suponer, la última venta que hice, de ahí tengo 45 días de garantía. En enero y en febrero pasaron 60 días. Y en enero y en febrero no se presentó, bueno, sí, 60 días, 59 días. En enero y febrero no se presentó nadie a reclamar ni la entrega de un bien similar ni la reparación. Por lo tanto, ¿es probable que suceda? No, no hay ninguna probabilidad. ¿Merece que yo haga el asiento? No.
porque ya no cumplo con la primera condición, que sea probable. Ahora bien, ¿y si la empresa se compromete a 90 días de garantía? Pues todavía es probable, ¿sí? Por lo tanto, sería razonable hacer una previsión por entrega de garantías de productos o garantías entregadas, en cuyo caso deberíamos ver cómo cuantificar. Tendríamos que ver hasta el periodo por el que se compromete, si los 90 días es solamente la reparación, y tomar como ese dato el 0,5% que me dan. En enero del 2024, un cliente presenta quiebra. Su cuenta corriente presenta los siguientes datos y me da los datos para que yo pueda cuantificar la deuda de este cliente. Cuando yo vendo financiado, ¿cuál es la contingencia que se presenta? Es decir, el hecho que no ocurrió pero puede ocurrir. ¿Cuál es el riesgo de vender a financiado? No cobrar, que el deudor sea incobrable. Bueno, estoy ante esta situación. Un deudor que presenta quiebra, lo que implica que sea probable que no cobre, es cuantificable y es por una venta que sucedió en este ejercicio. Por lo tanto, ¿corresponde hacer la previsión de la contingencia? Sí, corresponde. Y vamos a hacerla. Bien, ya, perdón. Después me dice el punto 6, para abril de 2024, AFIP realizó una determinación de oficio de impuestos a las ganancias por el periodo 2021 por 150.000 pesos, que si bien se presentaron los recursos administrativos pertinentes, existe una probabilidad del 90% que en instancias administrativas y judiciales se favorezca al organismo recaudador, conforme al dictamen del estudio contable jurídico contratado. ¿Qué pasó acá? Liquidez de ganancias. Vino Arca y me dijo, te voy a inspeccionar. Inspeccionó, controló la documentación y me dijo, señor, usted tiene que hacer un ajuste. Y yo le dije, no, no te voy a hacer el ajuste. Bueno, hizo una determinación de oficio, una resolución en donde dice, usted me debe tanto. ¿Cuánto me debe? 150.000 pesos. Por lo cual, no me dice muy bien, pero pareciera ser que la empresa ha decidido esa decisión de AFIP Arca de ajustarme el impuesto a las ganancias, decidió pelearlo. ¿Qué quiere decir pelearlo? Bueno, ir a instancias administrativas, seguir los procesos hasta que llegue un punto bueno que me van a determinar si pierdo o gano. Pero la probabilidad de perder es del 90%. Entonces, por lo que dice el enunciado, llega a fecha de cierre del ejercicio, no hay todavía una decisión de esta pelea, ¿sí? Por lo tanto, ¿es una contingencia? Sí, es una contingencia. Es altamente, incluso acá es altamente probable que suceda,
tengo todos los indicadores de que voy a perder, no tengo mucha justificación ni prueba para refutar lo que ARCA me dice. Es cuantificable porque la determinación de oficio le dijo al ARCA, le dijo, usted me debe 150.000 pesos. Y es por un hecho sucedido en el ejercicio o incluso en ejercicios anteriores. Este ajuste de 150.000 pesos, ¿a qué ejercicio corresponde? Ejercicio contable del 2021, ¿sí? Inclusive es de un ejercicio anterior, no del 2023. Por lo tanto, vamos a tener que hacer, no un ajuste, hacer una previsión. Reconocer esa contingencia. ¿Alguna duda? ¿Algo? Bueno, y por último, se analiza el método de depreciación asignado al rodado, ya que el valor contable no es coincidente con las condiciones que el mismo manifiesta. Por tales razones, se decide modificar el método de depreciación y aplicar depreciación por kilómetros recorridos y darle un valor de recupero del 10% de su valor de adquisición. ¿Qué implica esto? Hacer ajustes. O quizás no, vamos a ver. Pero en principio tendríamos que hacer un ajuste. Bueno, ya analizamos las situaciones planteadas. Ahora vamos a hacer los asientos. ¿A qué valor tenemos que medir este documento? ¿A BAF, a tasa de mercado? No, bien. ¿A qué? ¿Cuál es el método a aplicar? Bien. ¿BAF a tasa pactada o costo amortizable a tasa pactada? Cualquiera de los dos. El que más me guste. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar el costo amortizable, vamos a hacer el cuadro de amortización de ese gasto, en donde me dice en el enunciado que el capital sin IVA es 1.052.100 pesos a una tasa del 4%. Y empiezo a generar el cuadro de amortización. Eran 2 periodos, era 60 días. Y bueno, determino los intereses a devengar. Los intereses a devengar son la suma de estos dos, de 42.084 más 43.767,36, me da 85.851,36. Bueno, este es el valor que me da. Bien. Tengo que ver cuáles fueron los intereses devengados. Desde la fecha de cierre a la fecha en que se concretó la operación, que era el 20 de diciembre, pasaron 11 días. Entonces voy a devengar esos 11 días. Voy a hacer el cálculo de devengamiento. Entonces, yo sé que la cuenta de documentos a cobrar como tal no se hace ajuste, tengo que hacer el ajuste de intereses a devengar. Entonces yo sé que los intereses positivos a devengar de documentos a cobrar debería haber sido 85.851,36 menos los intereses que devengué. 15.000, vamos a poner bien, este es 15, 15.430,80. El mayor me debería dar 70.420,56.
Así tendría que decir la cuenta intereses positivos a devengar si mido a tasa pactada, es decir, a costo amortizable a tasa pactada. ¿Vale eso? ¿Dice ese valor contablemente? No. ¿Cuánto es el valor? Ahí ya le mostré los asientos, pero fíjense que el valor de la cuenta es 159.000. 70.000 versus 159.000, 370,64. Ese, al fin y al cabo, es el valor del mayor hoy en día. Por lo tanto, tengo que hacer ajustes porque tengo que llegar a este valor, a 70.420. ¿Cómo llego? Bueno, yo sé algo. Yo sé algo. Sé que esa cuenta fue ajustada por el monto de resultados por negociación de documentos, ¿no? Porque ¿cómo hacíamos el asiento? Resultados por documentos negociados, o no me acuerdo cómo se llama la cuenta, resultados por negociación de documentos a intereses positivos a devengar cuando era una pérdida, que generalmente es una pérdida. Bueno, ese resultado no va a existir, no existe, entonces lo tengo que anular. ¿Qué es lo que hago en el primer asiento? Lo anulo directamente. Y fíjense que cuando anulo ese resultado, 73 es, 73, 519 con 28, la cuenta queda saldada en 85.851,36, que es el monto que coincide con mis intereses a devengar. ¿Sí? Entonces, como todavía no llegué al monto que necesito y me doy cuenta que no devengo intereses, que mando a todas resultados por negociación de documentos, tengo que hacer el asiento de devengamiento de intereses, que son el segundo asiento, intereses a devengar, a intereses positivos, por los intereses que corresponden por esos 11 días. Y ahí llegaré al monto. Y ahí sí me coinciden. Y lo hago con esos dos asientos. Puede suceder que yo ya dando vuelta este asiento ya haya llegado a los 70, sí, puede ser. Pero bueno, no sucedió. Puede suceder en el parcial. ¿Alguna duda acá? Incendio de mercadería es lo que habíamos comentado, es un hecho nuevo, no se hace ajuste, pero se informa porque es muy relevante para la toma de decisiones. IVA a pagar es un nuevo hecho, no es relevante, no repercute, no informa. Y las garantías, es todo lo que estuvimos hablando.
no se hace ajuste, no se informa nada. Sin embargo, si el plazo es mucho mayor y excede el plazo del ejercicio o del dato que yo tengo, sí debería prever algún tipo de contingencias. Deudores incobrables. Ese 1.707.991,04 es la suma de, vieron que el enunciado decía, compra el contado de 985.000 pesos. Bueno, ese monto más los intereses. Es el único dato que tengo. Pero el asiento es deudores incobrables, una cuenta de resultado negativo, a previsión por deudores incobrables. Esta previsión por deudores incobrables es una cuenta de activo, pasivo, patrimonio neto, regularizadora de activo, de pasivo, de patrimonio neto. Lo voy a exponer en el rubro de activos o de pasivos. Activo, sí. Se expone en el activo, en el rubro créditos por ventas. Bueno, esta previsión que me va a generar una posible deuda que está cuantificable, que está relacionado con hechos posteriores con hechos de este ejercicio incluso anteriores, y que es altamente probable, yo tengo que registrar esa contingencia. ¿Cómo la voy a registrar? Haciendo una previsión que la vamos a llamar previsión por ajustes fiscales. ¿Sí? Tiene o algo similar, un nombre similar, como ustedes quieran ponerle. Ahora, ¿por qué utilicé AREA y no otra cuenta? Exactamente. Acuérdense que nosotros, cuando cerramos el ejercicio, vamos a reconocer el resultado por impuesto a las ganancias. Va a ser un resultado. Bueno, todos los años nosotros cuando cerramos reconocemos la ganancia o la pérdida que genera el impuesto a las ganancias. Realmente no sería ganancia pérdida, sería o el resultado negativo o el crédito que tenemos de ese año, por las operaciones de ese año. Entonces, si nosotros tenemos ganancias, vamos a pagar un impuesto a las ganancias que va a ser un resultado negativo. Y lo reconocemos en el periodo de la ganancia que está generando. O sea, yo cierro el ejercicio contable 2023 y tengo que determinar el impuesto a las ganancias y reconocer el impuesto a las ganancias de ese periodo. Ahora bien, yo reconocí en el 2021 esa ganancia, pero resulta ser que ARCA ahora me dice, no señor, esa ganancia era aún mayor. Por lo tanto, el impuesto era 150.000 pesos más. Por eso uso AREA, porque no es de este ejercicio, sino son de ejercicios anteriores. Repercute a la cuenta resultado de ejercicios anteriores que quizá ni saldo tenga. No sabemos. Esta cuenta es, ¿se acuerdan cuando hacíamos el estado de evolución patrimonial y poníamos saldos al inicio, ajustes o área? Bueno, van todas las áreas en esa línea. ¿Sí? Y va restando o sumando, dependiendo. En este caso iría restando, sí.
Bien. Bueno, el último punto, y ya terminamos por lo menos esto. El último punto me dice, se modificó el método de depreciación. ¿Cómo se hacía la depreciación? Ya me olvidé. ¿Se acuerdan? Me decían que... ah, 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 me dijeron que el bien se compró el 5 del 11, ¿de qué año? Del 2020. Y yo le di 5 años de vida útil. El bien vale 5 millones. Ojalá valga hoy un rodado eso. Y han pasado, ¿cómo era el método de depreciación? Año de alta, o sea, yo deprecié 2020, porque es año de alta, 2020, 2021, 2022, 2023, 4 años. Entonces, al 31 del 12 del 2023, debería haber depreciado 4 años. Entonces, si yo le di 5 años, la cuota anual es 1.000, es 1.000.000, perdón. Ay, Dios, es 1.000.000. Entonces, 1.000.000 para 2020, 21, 22, 23 y 24, entonces la depreciación acumulada son de 4 millones. Y el resultado de este ejercicio es 1.000.000, como dice ahí. Bueno, vamos a ver si contablemente es así. Rodados vale 5 millones y fíjense que dice depreciación acumulada rodados, 4 millones. Quiere decir que hice el asiento de depreciación. Es más, fíjense que dentro de los resultados, un poco más abajo, dice depreciación de rodados 1.000.000. Quiere decir que hice el asiento de depreciación correspondiente a este ejercicio. Pero bueno, decidieron cambiar ese criterio. ¿Por qué? Porque no se condice. Básicamente me queda un año de vida y pareciera ser que el rodado da para mucho más. Y me dijeron que se va a cambiar por kilómetros recorridos. En el punto 3, cuando me dieron todos los datos del rodado, me dicen que la vida útil estimada, vamos a ponerla acá, nueva vida útil, es de 200 kilómetros, 200.000 kilómetros, ¿sí? Y que desde el 5 de noviembre y hasta el 31 del 12 recorrió ¿cuántos kilómetros? ¿Encontraron el valor? Los acumulados. ¿Y en el 2023? 963. Bueno, entonces yo con estos datos muy bien puedo calcular el nuevo valor que debería tener amortización acumulada y la amortización y depreciación como resultado.
Bueno, para calcular la depreciación, ¿qué voy a hacer? 5 millones, para calcular la depreciación de este año, 5 millones dividido 200.000 kilómetros por los 14.963. Y para calcular la acumulada, puedo hacer por este monto o por la diferencia, como ustedes quieran. Fíjense que yo calculé las dos cosas acá. Calculé la depreciación del 2023, la del 2020, 21, 22 acumulada, y cuál debería ser la depreciación acumulada de rodados. Pero con calcular la de este año y la acumulada estaría bien. Estos 205 incluye los 14.963. Por lo tanto, voy a comparar y tengo que disminuir el valor de mi depreciación acumulada Fíjense que depreciación acumulada, rodados, tiene un saldo de ¿cuánto? De 4 millones. ¿A qué valor tengo que llegar? $2.381.760. Muy bien. ¿Y la diferencia? Le da lo que decía el asiento, 1.680.000, no, 1.618.240. Esos 1.618.240, ¿es todo depreciación depreciación de rodado de este ejercicio? No. De este ejercicio solamente son 336.617,50, que es lo que calculamos. ¿Y la diferencia? Exactamente. Área. En este caso va a ser una área positiva. ¿Por qué? Porque en los ejercicios anteriores yo reconocí más pérdida de la que correspondía. Dije que el valor de ese vehículo se depreció mayor a la pérdida de valor que realmente tuvo. Entonces tengo que ajustar esos resultados de ejercicios anteriores. ¿600 era o qué yo hice? Mm, sí, no tenía valor de recupero. No. Ah, perdón, tenés razón. Sería 5 millones menos el valor de recupero.
Les dije mal. Tenés toda la razón, muy atento. Y a ver, vamos a ver qué yo hice acá, porque veo que no me está cerrando un ejercicio. 4.500.000 dividido 200.000 por 14.963. Le hago una consulta. ¿Este asiento está bien? A ver, a ver, a ver, a ver. Depreciación rodados. Es 1.000.000, ¿no? No, va de este lado. Yo tengo que llegar a 336.667,50. Por lo que ese valor al que yo tengo que llegar, que son los 336.667,50 menos el 1.000.000, oh, me da justamente esa diferencia de 663.332,50. Y me cierra el asiento. Fíjense que el área lo calculé solamente por diferencia. No me balancea el asiento, bueno, va toda área. Bueno, y después el estado de situación patrimonial. Y el estado de resultados. Como vieron en los parciales, porque lo que nosotros en los ejercicios integradores eran parciales, entraron estos casos. No tan denso, pero sí entraron con hechos posteriores al cierre, ¿sí? Así que no dejen de leer los hechos posteriores al cierre y analizarlos. Porque quizás en el trabajo integrador decía sí descuento, pero si te llega a decir no, no descuento, tengo que cambiar mi criterio de medición. Bueno, acá ya vamos a hablar bastante. Tenemos que analizar situaciones. Me van a dar situaciones a las cuales yo tengo que
plantear, esta decisión se tomó. Ok, si se toma esta decisión, ¿qué requisitos de la información contable se ven afectados? O quizás ninguno, o quizás todo. ¿Se acuerdan cuáles eran los requisitos de la información contable? Si no se acuerdan, vamos a anotarlo acá. 1, pertinencia. Confiabilidad. Sistema. Esencia. No me acuerdo cuál era el otro. Ahí está, nunca me acuerdo de eso. Bueno, esto eran en líneas generales los requisitos de la información contable. Pertinencia quiere decir que sea útil para los usuarios de la información. Confiabilidad, sistematicidad. En pocas palabras, la sistematicidad es seguir un proceso que está arreglado de tal manera de que sea parte de un sistema y en pocas palabras todos trabajen coordinadamente en ese sistema de información. Comparabilidad, claridad. Ahora bien, para que haya confiabilidad teníamos que cumplir a la vez dos requisitos. Aproximación a la realidad, la cual lo vamos a cumplir si cumplimos los requisitos de, nunca me sale esa palabra, esenciabilidad, no sé si está bien dicho, que quiere decir tengo que registrar los hechos contables sin importar la forma jurídica o el contrato que se le dio. Es decir, tengo que contar la realidad sobre la forma. Integridad y neutralidad. Neutralidad, tengo que ser lo más objetivo posible con la información y al tomar decisiones sobre la información. E integridad tiene que estar completa o lo máximo que yo conozco. Bueno,
tengo que cumplir estos requisitos, pero obviamente estos requisitos o el cumplimiento de estos requisitos van a estar condicionados por dos cuestiones: costo-beneficio y la oportunidad. Muchas veces el costo-beneficio influye mucho en estos requisitos. Y lo vamos a ver. Y les soy sincera, esto del costo-beneficio a mi criterio particularmente, ha llegado a las normas contables, si bien antes existían, pero ahora las NUA, es decir, las normas unificadas argentinas, ha plasmado en un solo documento esta situación. Hoy en día las NUAs clasifica a pequeñas empresas y otras empresas, y en las pequeñas le permite hacer muchas cosas, como por ejemplo, no discriminar los intereses implícitos. Por ejemplo, si yo voy y compro una mercadería que te sale 15 pesos al contado y financiado a 10 días te sale 17, y 17 es el precio que figura en la factura, no necesariamente tengo que sacar el interés implícito, lo puedo considerar como un precio al contado, me dice la norma. Y lo aplica para las pequeñas empresas por una cuestión justamente de costo-beneficio, porque las pequeñas empresas no tienen la envergadura, o sea, el tamaño administrativo como para poder cumplir con todos los requisitos. Pero bueno, por ese costo que genera, que no le es beneficioso a una pequeña empresa, pero se restringe obviamente mucho de estos datos, de estos requisitos, perdón, que ahora lo vamos a analizar. Caso 1. La empresa Buenaventura S.A. tuvo en enero del 2023 una fiscalización integrada FIP que derivó en una determinación de oficio de 8 millones de pesos. A la fecha de cierre, la fiscalización terminó en el Tribunal Fiscal de la Nación. Bueno, eso no es instancia judicial, pero bueno. Y los abogados estiman que existe una gran probabilidad de que la sentencia sea favorable a FIP por un monto de 5 millones de pesos. La sociedad decide no realizar ningún asiento contable con respecto a dicha situación y no informa en las notas de los estados contables. Exactamente. ¿Qué pasa acá? Hay una contingencia, ¿no? ¿Sí? Hay una contingencia que va a generar una pérdida, posiblemente, por un ajuste. Arca vino, me hizo una determinación de oficio, yo voy y la peleo, pero en vez de 8 bajó a 5 millones. Pero sigue siendo una pérdida. Y es altamente probable que la pierda. O sea, me está diciendo el abogado, mira, ya estamos en Tribunal Fiscal de la Nación y vas a tener que pagar porque por cómo viene la mano y las cosas que presentó Arca, que no nos aceptaron tal prueba, de que aquello, de que lo otro, vamos a perderla. O quizás yo desde un inicio ya sé que voy a perder. Pero bueno, no estoy registrando una contingencia, por lo tanto se va a afectar uno de estos requisitos. Ahora bien, ¿cuáles? Exactamente. Confiabilidad. No me estoy aproximando a la realidad. ¿Por qué? Porque acá uno, fíjense, neutral no estoy siendo. Objetivo no, subjetivamente estoy diciendo, mira, voy a reconocer una previsión de 5 millones de pesos que implica una deuda, en cierta manera, una deuda a futuro. No, no me conviene que en mis estados contables me aparezca una deuda de 5 millones por
por un posible ajuste, por lo que podría perder la neutralidad, la integrabilidad también. Ahora, cuando los socios o un banco, no sé, quizás el banco está analizando los estados contables, tome decisiones sobre ese pasivo. Esa decisión confiable ya dijimos que no. ¿Va a ser útil? O sea, esos datos que yo le voy a dar, ¿va a ser útil? Y no, porque estoy omitiendo que posiblemente tenga una deuda de 5 millones de pesos con Arca. Por lo tanto, estoy violando el principio el requisito de pertinencia. Podríamos hablar también de comparabilidad, porque no estoy reconociendo por un hecho que sucedió en el ejercicio una posible deuda. No es posible, tengo alta probabilidad de generar una deuda, un resultado negativo que me genere una deuda. Porque esa previsión por ajustes fiscales, en cierta manera, ¿dónde va a estar reflejado? En el pasivo. Porque es un monto que voy a tener que pagar si es que se produce el dictamen del Tribunal Fiscal de la Nación a favor de Arca. Bueno, acá les tiré algunos: pertinencia, aproximación de la realidad, neutralidad, integridad. Puede ser comparabilidad también. ¿Alguna duda? Si quieren sacar fotos, sáquenle, no hay drama. Caso 2. Ante un contexto de inestabilidad económica no se realiza ajuste por inflación. ¿Qué opinan? ¿Pasó eso en Argentina en algún momento? Ustedes son de la época en que siempre se hizo ajuste por inflación, ¿no? Contables, ¿o no? Bueno, época, mi vida, discúlpenme, va por gobiernos, porque vieron que... me acuerdo que en el gobierno de Cristina y Macri, no, ya Cristina, gobierno de Cristina, más tirando para el segundo gobierno, había gran inflación, o sea, había un porcentaje importante de inflación. Sin embargo, contablemente no se registraba, no se hacía ajuste por inflación, y estuvimos unos 2 años, 3 años con esa situación, en donde se notaba muy claramente que las empresas presentaban los estados contables, pero era una mera formalidad. ¿Por qué? Porque no tomaban decisiones sobre esos estados contables. E inclusive las grandes empresas generaban un estado contable paralelo, ajustado por inflación, ¿sí? Y utilizaban ese estado contable paralelo para tomar decisiones y no el que tenían que presentar legalmente. ¿Por qué? Porque no ajustaban por inflación. La información que tenía entonces ese estado contable sin ajustar, ¿es pertinente? No, no era pertinente. ¿Se aproximaba? ¿Era confiable? No, no se aproximaba a la realidad.
no contaba toda la historia, no era íntegro. Y definitivamente no había neutralidad en esa decisión de no ajustar. En ese momento no se ajustaba porque había una regla que decía que la inflación acumulada por los 3 últimos años desde la fecha de cierre tenía que superar determinado porcentaje. Y si bien siempre estábamos cerca, pero nunca llegábamos a ese porcentaje, que era un porcentaje muy elevado. Les soy sincera, ya no me acuerdo y no le quiero decir algo disparatado, pero nunca llegábamos. Hasta que llegamos y bueno, empezamos nuevamente a ajustar por inflación. Y generó también todo un revuelo de, bueno, ¿cuándo vamos a ajustar? ¿Cómo debemos ajustar? Empezar a buscar entre los papeles cómo se ajustaba, porque nadie ajustaba. Y hace mucho que no se ajustaba. Y obviamente la comparabilidad. Fíjense que ahí puse confiabilidad y aproximación a la realidad como dos principios distintos, pero son uno solo, perdón. Quiero que le iba a comentar, como no estaban en moneda homogénea, yo puedo comparar el estado contable del 2012 con el 2011 y no, porque no estaban en moneda homogénea. Las ventas estaban infladas en un 100% más y yo no sé si esas ventas era por inflación, o sea, el resultado vamos a suponer era el doble, pero yo no sé si ese de 100 a 200.000 pesos era por mi buen trabajo, mis buenas ventas, porque logré las metas de ventas establecidas, de marketing y de todo lo que me planteé, o fue porque hubo inflación. Entonces no era comparable. Caso 3. La empresa Ángel SRL es una pyme que realiza sus estados contables ajustados por inflación. Sin embargo, no aplica el criterio de intereses reales por cuestiones administrativas. ¿Se acuerdan qué eran los intereses reales? Nosotros los estados de resultados, ¿se acuerdan que tenemos una línea que dice resultados financieros y por tenencia? ¿Sí? Bueno, ¿y qué entra en esa línea? ¿Qué cuentas están? Intereses positivos, intereses negativos, diferencias de cambio, diferencia de cotización, resultados por tenencia. ¿Y qué había? RECPAM, porque ella calcula, hace por inflación, RECPAM. O resultados por saldos expuestos a la inflación, que es la cuenta que nosotros realmente utilizamos, pero que todos dicen RECPAM. Ahora, cuando nosotros aplicábamos intereses reales, ¿cuál era la idea al aplicar ese método? ¿Se acuerdan? Exactamente. Acuérdense que la tasa de interés, nuestra tasa de interés, la tasa de interés de los proveedores y de los bancos tienen dos componentes. El precio del capital que me doy, que me dan, o que doy, o que de ese recurso, que es interés. Y después tengo un componente de inflación. Yo digo, bueno, la inflación va a ser 10%, para no descapitalizar a la tasa de interés le subo un 10% más para no descapitalizar el capital, ¿sí? Para reconocer esa pérdida. Entonces, aplicando el método de intereses reales, lo que yo buscaba era decir cuánto gané o perdí en intereses, propiamente dicho, en ese precio por el uso de capital ajeno o lo que yo gano por prestar mi capital. Entonces, si yo aplicaba intereses reales, podía tomar decisiones como, por ejemplo, bueno, estoy viendo que apliqué una tasa de interés mucho menor a la de la inflación, por lo tanto, perdí capital, por lo tanto, tengo que incrementar la tasa de interés, porque con esta tasa, si sigo aplicando, estoy perdiendo capital, porque la inflación es mayor a la tasa de interés. Por lo tanto, mi capital pierde poder de adquisición.
O todo lo contrario, estoy en una buena tasa o quizás mi tasa de interés es muy alta y trato de establecer alguna política para incrementar las ventas y bueno, una posiblemente podría ser bajar la tasa de interés de mis ventas financiadas. Bueno, analizo las tasas de intereses reales y digo, estamos bien, tengo margen para bajar. O quizás digo, no, no puedo bajar, porque si bajo implicaría descapitalizarme. ¿Sí? Bueno, estas decisiones la empresa El Ángel SRL puede tomar. No, porque no aplica el método. Cuando dice intereses negativos o intereses positivos, esos intereses es la tasa de interés, que yo no sé si perdió o no perdió poder adquisitivo el capital que prestó, porque no están neteados de la inflación real que hubo. Para eso sirve el método de intereses reales, para conocer cuál es realmente el precio del dinero utilizado o prestado. Como les comenté, una de las cuestiones que va más a condicionar va a ser el costo del beneficio y bueno, la oportunidad es cuando puedo obtener esa información. Y va a pasar eso con esta empresa. Por una cuestión de costo-beneficio, no va a aplicar las normas contables anteriores, la RT 17 lo preveía y es exigible solamente para las grandes empresas. Eh, mm, mm, es más, la RT 17 preveía, y digo, hablo de pasado, porque bueno, ya el año que viene no se aplica más, preveía que cuando yo no aplico este criterio de intereses reales, tengo que aclarar en los estados contables y poner en un solo renglón y no detallar, porque como yo no sé si esos intereses, el monto que dice 1.000.000 son realmente los intereses o es inflación o qué es, porque es una mezcla de cosas, entre inflación e intereses, no lo detallo y aclaro, porque conozco este problema. No está toda la información completa, no es muy útil esta información para tomar decisiones, porque por ejemplo, en cuestiones financieras no voy a poder tomar decisiones. No voy a poder saber, voy a ser muy jugando al gallito ciego si me conviene bajar mis tasas de interés o no. Posiblemente sí me convenga y yo diga, no, el mercado está con esa tasa, vamos a seguir con esa tasa y me estoy perdiendo una ventaja competitiva para comercializar mejor mis productos. O por ahí en esa búsqueda de vender, 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 estoy perdiendo capital financiero y no lo sé. Caso 4. Sanatorios Médicos SRL expone su estado de resultados de la siguiente manera. Y están expuestos de esta forma. Dice, ventas netas de bienes de uso, costo de ventas, utilidad bruta. Bien, pareciera que está bien. Fíjense que está comparable, perfecto. Gastos de explotación, producción, lo mismo. Administración, comercialización, financiación, intereses. Perdón, indemnizaciones. Resultado operativo. Después me dice, resultados financieros y por tenencia, subsidios obtenidos, bonificaciones obtenidas, bonificaciones dadas. Resultado ordinario, impuesto a las ganancias,
resultado del ejercicio. ¿Qué le llama la atención a ustedes de esto? Sí, sí, sí. 2022 fue para bien. ¿Se acuerdan cómo nosotros hacíamos el estado de resultados? Vamos a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, muy para atrás. Fíjense, ventas, porque acá es venta de cosas muebles, costo de mercadería vendida, resultado operativo. Gasto de administración, gasto de comercialización, resultados financieros y por tenencia. Obviamente que si tuviera un gasto de producción iría allí. Ganancias, resultado del ejercicio. ¿Sí? Esto es muy sencillito. Ahora, ¿qué tiene esto agregado que a ustedes les parece que esté bien o que esté mal? El ordinario, sí. No, está bien eso. Bueno, el monto va a estar mal, realmente. El monto del resultado ordinario va a estar mal. ¿Pero por qué? Por las bonificaciones. ¿Qué pasaban? ¿Qué tratamiento le dábamos nosotros a las bonificaciones? ¿Se los reconoce contablemente? No, directamente no. ¿Por qué? Porque están netos. Mi costo de incorporación es neto de bonificaciones obtenidas. Entonces, esas bonificaciones obtenidas ya está quebrando con los principios, bueno, con las normas contables actuales y pasadas, ¿sí? Entonces, si yo llego a ver esto en un estado contable, ¿qué confianza tengo yo del valor de las mercaderías o de los bienes de cambio? Y ninguna, porque yo sé que ese costo de mercadería vendida, perdón, tampoco, también ya voy a desconfiar del costo de ventas. De ese costo de esas mercaderías están sobrevaloradas, porque el costo de reponer no va a ser 100, va a ser 100 menos las bonificaciones obtenidas, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Bonificaciones dadas también, bueno, pero en este caso es cero. Y fíjense, financiación. ¿Dónde encontrábamos nosotros la financiación? Los gastos de financiación, ¿qué son? Yo leo y digo financiación, intereses. ¿Sí? ¿Dónde deberían estar expuestos esos intereses? En resultados financieros y por tenencias. Entonces, fíjense que separa financiación en dos. Este monto debería estar incluido acá.
no cumpliendo con las normas contables, porque las normas contables me dicen que los resultados financieros y por tenencia van todos los resultados financieros, que si ahí dice financiación, hablo de intereses, irían en ese rubro. Por lo tanto, eso podemos ver en principio que está mal. Paradójicamente, obviamente, yo ya voy a desconfiar de la evaluación de bienes de cambio o incluso la de los bienes de uso, porque si reconoce las bonificaciones obtenidas como un resultado positivo y la medición inicial está mal y la medición al cierre peor todavía. Esos resultados por tenencia incluye bonificaciones, o sea. Uno, no cumple con las normas contables, por lo tanto no cumple con el principio de sistematicidad. Si bien podría comparar, porque usa el mismo criterio él, pero no puedo comparar con otras empresas afines al rubro. Y acuérdense que los estados de resultados, los estados contables no solamente sirven para analizar el accionar de la empresa, también sirve para tomar decisiones sobre inversión en esa empresa, en otra empresa, comparar empre diferentes empresas del mismo rubro o comparar esa empresa con otros rubros. Y el último caso, el 20 de diciembre, un cliente realizó un anticipo del 80% de la mercadería congelando precios. El 5 de enero, es decir, en el ejercicio siguiente, retiró la mercadería. A la fecha de cierre, el 31 del 12 del 2023, se registró la venta y la salida de la mercadería por tal anticipo. El ingreso de fondo y la diferencia se imputó a deudores por venta. ¿Qué hicieron acá? Bueno, el anticipo, ¿cómo es el asiento de anticipo? Caja, banco, banco, anticipo. Listo. Acá dijeron, no, no, no. Dijeron, bueno, bancos a ventas, perdón, sería bancos, deudores por ventas, a ventas. Y después directamente hicieron costo de mercadería vendida a mercaderías. Eso es lo que hicieron. En vez de hacer bancos a anticipos, plantearon este asiento. ¿Está bien? No, no está bien. ¿Qué principio está violando? ¿O qué requisito, no es el principio, perdón? ¿Qué requisito estaría no cumpliendo? Sistematicidad. No estoy cumpliendo con las normas contables. 1. 2. ¿Qué más? Al no cumplir con las normas contables, ya comparabilidad con otras empresas y ya no, chicos. ¿Esto es un reflejo de la realidad? No, porque yo la mercadería la tengo todavía. Es un anticipo que congela precio. Y acuérdense, los anticipos, yo lo único que recibo es dinero, la mercadería acá, yo la tengo acá al lado mío. Cuando él me paga el 100%, ahí sí le entrego y ahí sí se produce la venta. Entonces, no estoy reflejando en mi contabilidad la realidad. No estoy cumpliendo con el principio de esencia o de esenciabilidad, no sé si dije bien, porque no estoy contando cómo es el hecho. Acá yo leo esto y digo, vendió, tengo menos mercaderías, hice una venta y bueno, esto es un deudor por venta, tengo en cuenta corriente. Y no,
estoy debiendo a él. Fíjense que en un anticipo es un pasivo. Acá el cliente no me debe nada, yo le estoy debiendo incluso a él. Una silla, mis típicos ejemplos. ¿Sí? No puedo verificar. Es más, fíjense que dice que no se cumple esto, verificabilidad. Y no, porque yo me voy a la realidad y voy a tener más mercaderías de la que figura en la contabilidad. Bueno, ¿alguna duda? ¿Vieron lo importante que es seguir todos los pasitos de la contabilidad? ¿Y por qué las normas establecen esos principios? Si no cumplimos con las pautas, algún, algún requisito estamos poniendo en tela de juicio. Es más, muchas veces las normas contables permiten, por una cuestión de costo-beneficio, o inclusive, fíjense, yo muchas veces, por una cuestión de prudencia, las normas contables te dicen, bueno, las, las contingencias tienen que cumplir determinados puntos para poder registrar. Si no lo cumple y no se registra. Si uno cree que es muy importante para la toma de decisiones, lo cuenta, pero no registra. Resulta ser que yo cerré ejercicio y me confirman la evaluación de una contingencia altamente probable, que no tenía yo evaluación a la fecha que cerré ejercicio, en los hechos posteriores al cierre. Y la información no fue oportuna y bueno, condicionó la información contable. Por suerte conté. ¿Se entiende? Bueno, como les comenté, finalizamos, terminamos la práctica. Así que si tienen alguna duda, si quieren retomar algún tema, si quieren que le explique alguna otra cuestión, lo hacemos, si no son completamente libres de ir a practicar más ejercicios para el parcial del... ¿Cuándo tenemos? El miércoles que viene. Así que bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien mal? Ay, ay, ay. ¿Hacemos fácil el parcial entonces? Por favor. Realmente yo creo que es mucha información yo le doy a ustedes. Porque a la larga, sí, por eso le digo practiquen, porque si ustedes empiezan a entrenar esa lectura de ver la información, porque mucho de lo que, no sé si se han dado cuenta, no salgo mucho de lo que están en los TP, los casos integradores son bastante similares, eh, pero tienen que practicar, tratar de entrenar eso de hacer la conciliación, de hacer el ajuste, de entender cuándo medir a tal forma, a tal otra. Principalmente con los créditos, que es lo que yo siento que más le cuesta a ustedes, los créditos y los pasivos. Sí, todo al fin y al cabo. Creo que en lo que menos se equivocan es en medición de bienes de cambio, pero sí se equivocan y ojo, tengan presente en el costo de las mercaderías vendidas. Se tiene que medir el costo de reposición, pero a la fecha de la venta de la mercadería, ¿sí? Ustedes tienden a medir toda fecha de cierre y cosa que sí o sí entra. No se olviden de escribirme también cómo es la medición al cierre. Si la consigna te pide definir criterio de medición, escriban.
Yo encuentro un anticipo que no congela precio, costo de cancelación, sumas recibidas. Listo, ya está. Y hago el asiento en la conciliación bancaria. Así que bueno, chicos, no sé más qué contarles, qué decirles. Fin. No, este último punto, o sea, el de los requisitos de la información contable, no entra en el parcial, eh, pero como estuvieron viendo, sí entra el tema de hechos posteriores al cierre, seguro que entra, ¿sí? Porque ya lo estuvimos analizando un poco anteriormente y, bueno, por ahí alguna contingencia. En líneas generales, en el parcial, no tomo contingencias, en el segundo parcial quizás alguna previsión para deudores incobrables sí entre. Pero por ahí no sé, estoy muy bonita y no entra, pero... O sea, el primer ejercicio seguro, repasen, mírenlo. Alguien me había pedido por correo el ejercicio, el caso número 3, y no le pasé ni subí porque yo le había dicho que ustedes tenían que hacer, y bueno, que la idea era controlar si estaba bien o estaba mal acá. Y así que no los voy a subir. Acuérdense, hago asiento siempre que sea necesario el ajuste, porque van a trabajar como los casos integradores. Análisis, papeles de trabajo y asiento de ajuste si corresponde. Si no corresponde, no hago el asiento de ajuste. Sí, dígame. Ujú. A ver, deudores por venta corresponde a ventas de cliente en cuenta corriente hasta 90 días, se encuentra corrientemente de venga aplicando el costo de amortización pactada. Mira, si te dice eso, en líneas generales, no hay que hacer nada, no hay que hacer ningún tipo de medición. Si te dice así. Eso sí, ojo, porque no me acuerdo. A ver, para. Ojo que por ahí puede ser que cobre algo acá. Si cobré algo acá, sí implicaría que vos disminuyas el cobro y reste el devengamiento. Pero creo que no por lo que dice. Este está... Ey, en líneas generales no, pareciera que no. Esta transferencia es un anticipo. No, si te dice así, no hay que hacer nada. Confía. No sé si es bueno eso o no. Sí. Ujú. Como vos quieras. Si vos querés trabajar en una sola hoja y hay los papeles. Exactamente. O incluso puedes hacer como quieras acá. Si querés hacer más, sí, por supuesto. Como ustedes quieran, se,